Pueden tomar asiento, hermanos. Les quiero pedir, hermanos, que me acompañen a Hebreos capítulo 11. Donde vamos a tomar el pasaje para la enseñanza de ahora. Dice así la palabra de Dios desde el versículo 8. Del 8 al 16 dice así: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén, hermanos. Este pasaje que hemos leído está en la porción conocida como la Galería de la Fe de Hebreos 11, donde se resalta la fe como aquel don que se nos ha dado y lo que Él ha logrado en distintos personajes, la fe, en distintos personajes de la historia de la redención. Se comienza hablando acerca de Abel en el versículo 4, verso 5 Enoc, verso 7 Noé, y en el verso 8 llega Abraham, o sea que aún se está haciendo un recuento histórico de algunos hombres principales que se mencionan en las Escrituras. Luego va a continuar con otros, va a continuar con Isaac, con José, con Moisés, etcétera, etcétera. Entonces, en la historia de la redención, lo que vemos que algo que era peculiar en los hombres de Dios, que era común entre ellos, es la fe verdadera. Y centrándonos a la vida de Abraham, en el texto que hemos leído, nos da a entender cómo él vivía en la tierra cuando él estaba aquí, obviamente, cómo él vivía, cómo él se conducía, y que la expectativa de él y de ellos, de sus hijos, no estaba finalmente en este mundo, a pesar de que le había sido prometida una tierra aquí, que es la tierra de Canaán, sino que la perspectiva de ellos estaba en algo celestial, en algo que ellos no recibieron al estar acá, pero algo que ellos veían, lo confesaban, lo saludaban, tenían la certeza. Es una ciudad, es un destino que Dios ha preparado para los suyos. Ahora, hermanos, estamos justamente ahora en un contexto de mucha zozobra, de mucho temor, porque en estas semanas el gobierno actual le está haciendo recordar y sentir a millones de personas en este país que son extranjeros. Y cuando un gobierno presenta una postura como la que se está presentando, obviamente
Eh, Eso ha causado, como dije ya, zozobra, temor en muchos. También se ha dado lugar a muchas eh, interpretaciones de qué significa, de qué va a pasar. Pero la Biblia ya nos dice que somos todos extranjeros y no en un país, en este mundo, que somos extranjeros y peregrinos. Los detalles, aquello de lo que está pasando ahora en cuanto a lo que nosotros llamamos migración, ya ustedes lo conocen, las perspectivas que hay, los motivos, por qué está pasando. Y, y hay mucho que pudiéramos decir en el aspecto, digamos, político y que tiene su momento. Yo creo que un pastor debe tratar esas cosas con la iglesia en su debido momento, la perspectiva de Dios acerca de qué es ser un inmigrante en una nación, en la tierra, cómo se debe conducir, qué es lo que Dios espera de la nación que acoge, cómo debe tratar a los extranjeros, acerca de nuestra obediencia a las leyes, a la autoridad, nuestra actitud, ¿no? Nuestra manera de conducirnos, de vivir en una nación que no es la original de nosotros, cómo debemos hacernos realmente parte de esa nación, si es que vamos a vivir a ellas, ¿no? Como está pasando, no tanto aquí, en otros lugares del mundo que han sido realmente invadidos por millones de extranjeros que no quieren cambiar el país donde han ido. De todo eso nos habla Dios en su palabra. Hermanos, y solo como un comentario, nadie sabe qué va a pasar en el futuro con respecto a estas leyes o a todas, mejor dicho, no tanto a las leyes, a las políticas, porque al final, lamentablemente ustedes pueden ver que no es que las leyes estén cambiando, son las políticas. Un gobierno decide hacer esto y lo hace, otro gobierno decide hacer lo contrario y lo hace, son sus políticas, no es la ley en sí la que haya cambiado. Pero no sabemos qué va a pasar, hermanos, no sabemos, lo que sí sabemos es que tenemos un Dios que es soberano sobre los presidentes, sobre las autoridades, que a nosotros nos manda clara, explícitamente en las Escrituras, cómo debemos comportarnos cuando estamos en una tierra que no es la original nuestra, y, y pedir a Dios que tenga misericordia de todos nosotros, que Dios que Dios nos ayude, pero debemos confiar en Dios, debemos estar orando, esperando en Dios y confiemos que Dios incline el corazón del gobierno a algo que sea favorable, que extienda misericordia, compasión a tanta gente, no tanto como un derecho nuestro, porque ese es un grave error, pensar que uno llega a otra casa, a otro país, y yo tengo derechos de que me reciban. No, hay derechos civiles, eso siempre hay, sino que realmente todos los extranjeros que estamos acá, tengamos papeles o no tengamos papeles, si no hemos nacido aquí, somos beneficiarios de cierto grado de misericordia, de compasión con nosotros. Porque en otros países, aun si naces en ese país, no eres ciudadano. Y las leyes son bien estrictas para con los que no son. Entonces, hermanos, tenemos un Dios que es soberano y a ese Dios debemos confiar, esperar, de todos modos, mientras no deja de ser sabio que nosotros tengamos ya digamos, un plan o algo establecido, ¿no? Por cualquier eventualidad, por cualquier decisión. Y eso no se los digo superficial o insensiblemente, hermanos. Nosotros mismos no somos nacidos aquí y nosotros en nuestro proceso que hemos tenido a lo largo de los años, siempre hemos estado preparados para que si en algún momento a nosotros nos decían, los sentimos, no son bienvenidos acá, ya teníamos también confiando en Dios algo que hacer, una decisión de cómo afrontar, a dónde íbamos. Algunos de ustedes en privado se lo he dicho, ya teníamos hasta un destino y yo por si acaso me compré muchas camisas celestes para estar listos y íbamos a otro lugar y tener con qué vestirme bien, pero no, Dios ha querido que estemos aquí y es así con todos, hermanos, es solo la gracia de Dios. Nunca, si usted recibe papeles, nunca sea indiferente a los demás.
Nunca y nunca mire con soberbia a los demás, nunca, porque usted también ha sido un beneficiario, le repito, de la gracia de Dios en ello. Pero volviendo al pasaje, hermanos, este es el contexto que estamos viviendo, mucha zozobra en cuanto a qué está pasando con las leyes, y no sabemos qué va a pasar, hermanos. No podemos poner la mano al fuego por ningún hombre, ¿no? Sí, definitivamente, yo les digo como pastor, como cristiano, veíamos que lo que estaba pasando ya era insostenible, pero este pasaje nos habla de que Abraham, aún en la tierra prometida que Dios le da, él vivía como un extranjero, como un peregrino. Hermanos, nuestro destino final no es acá. Acá estamos de paso. Y lo primero que nos muestra este pasaje es el valor, el precio, la eficacia, la función de la fe. El versículo 8 comienza diciendo, por la fe, Abraham, por la fe. Y así comienza el verso 4 cuando se habla de Abel. Por la fe, Abel hizo esto. Verso 5, por la fe, Enoc, esto. Verso 7, por la fe, Noé. Y así cuando se habla de cada personaje, el Espíritu Santo nos resalta que es por la fe, algo que ellos se les ha dado. Entonces, tenemos que aclarar, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? El mismo pasaje nos dice en el verso 1, ¿qué es esa fe que hizo que estos hombres vivieran de esa manera? Cuando vemos la historia de muchos de estos hombres, vemos que eran hombres comunes, o sea, me refiero como nosotros, que cometieron también errores y faltas. Pero la fe que había en ellos los llevó a hacer algo que es evidente de la redención, de la fe en Dios, y que nos queda como un testimonio. En el verso 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claramente, es una certeza, es una convicción de algo que se espera y de algo que no se ve. Ahora, es totalmente lamentable, deplorable y debemos rechazarlo enfáticamente cuando este versículo lo toman todos los pregoneros del falso evangelio de la prosperidad y nos dicen que entonces, como la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tú tienes que creer en lo que quieres recibir, y si no, no te va a ser recibido. O sea, ellos entienden la fe como una fuerza para creer en algo que normalmente está relacionado con deseos personales. Algunos pueden ser nobles, muchos de ellos son materialistas, de alcanzar niveles. Pero eso no se refiere a eso aquí. Es una certeza, es una convicción, y lo que se espera y lo que no se ve. Por ejemplo, se nos ha dado una pauta ya en la vida de Abraham, y se habla de una ciudad celestial. No se habla de prosperidad, de dinero, de riquezas. Todos esos falsos apóstoles, profetas en los medios de comunicación, presentando la fe como un medio para obtener cosas que a cualquier hombre no regenerado le agradaran. Ese no es el objetivo de la fe. El pasaje te va a dar el contexto de en qué creían. Por ejemplo, más adelante, cuando tú ves en Moisés, tú vas a ver lo contrario a lo que esta falsa interpretación de la fe nos dice. Porque más bien Moisés, teniéndolo todo, lo abandona por la fe en Cristo. O sea que es fácil, por eso hemos venido hablando de los temas de la carta a los Gálatas. Es fácil coger versículos de aquí y acá, torcerlos, darle otro sentido, ignorando el contexto, ignorando a qué se refiere. Pero usted lea todo el pasaje, el contexto anterior y posterior al versículo 1, y usted se va a dar cuenta a qué se refiere cuando se habla de lo que se espera y de lo que no se ve. Y no tiene que ver con ambiciones personales, cosas materialistas, riquezas y fama. Está completamente fuera del contexto. Y te repito, no solamente el caso de Moisés,
Tú vas a ver que en algún punto del capítulo 11, por ejemplo, desde el versículo 35, los creyentes sufrieron mucho. Mujeres quedaron viudas, muchos fueron asesinados de manera cruel, pero por la fe están en el reino de Dios. O sea, el contexto te lo dice. Entonces, ¿qué es la fe? Es certeza, es una convicción de lo que se espera, en lo que no se ve. Es una certeza que tiene que ver con la redención de Dios, con sus planes. Es una fe, es una certeza salvífica. No es una fe, no es una certeza materialista. Miren lo que dice, por ejemplo, versículos anteriores, el verso 38. Yo sé que a ustedes les va a recordar otro pasaje. El verso 38 del capítulo 10 dice, mas el justo, ¿qué? Vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué pasaje les viene a la mente cuando ustedes ven el justo vivirá por fe? ¿Qué otro pasaje? Conocido. Pablo. Romanos 1. El justo vivirá por fe. Y Pablo no está hablando ahí de posesiones, de fama, de todas esas cosas. ¿De qué está hablando? De la justificación por fe. O sea que esa certeza, esa fe tiene que ver con la redención de Dios, su plan de redención. Es una fe que tiene que ver con la salvación. Es una fe salvífica. Y si retrocediere, dice, no agradará mi alma. Porque retroceder es lo opuesto a la fe. Y acá tú puedes ver el contraste. La fe es la que nos hace seguir adelante. Cuando no hay fe, se retrocede. Es una fe que cree en Dios para salvación, para justificación, que nos hace perseverar y nos preserva. Es una fe que nos da certeza de Dios y de la verdad de Dios y que nos hace seguir a pesar de las adversidades. Miren lo que dice en el verso 32 del capítulo 10. Estamos viendo el contexto. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Es la fe la que nos hace continuar a pesar de las adversidades. En este caso, la persecución. Los hermanos en Jerusalén y en las regiones de Judea estaban padeciendo una persecución tenaz de parte de los judíos. Y después del Imperio Romano, cuando hay más cerca hacia Roma, pero la persecución que se levanta por orden de Nerón. Pero sufrían, les quitaban sus propiedades, les quitaban la herencia, les quitaban el nombre, los encarcelaban, los castigaban, los azotaban. Pero esa fe los hacía perseverar. La fe es algo glorioso, hermanos. Es algo glorioso. Ahora, yo no te estoy diciendo que todo en la vida va a ser necesariamente persecución de este tipo, pero yo creo que Dios permitió que la iglesia primaria, la iglesia de ese tiempo, pasara por todo eso para dejarnos un modelo para el resto de la iglesia de toda la historia. Para que entendamos qué es la fe y lo que entendamos que aún en los momentos más adversos, la fe hace perseverar. Esa certeza que Dios nos ha dado. Esta fe entonces, hermanos, nos lleva hasta el fin. Nos da paciencia, constancia. Es una fe poderosa, es una fe que no tiene todos. La fe, como dice en Efesios 2:8, dice que es por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es cierto, eres tú el que crees, el que vas a creer,
Pero esa capacidad de creer de esa manera es un don de Dios, si no, tú no creerías. Y cuando hay esa fe verdadera, hay una certeza y una perspectiva en cuanto al futuro y a nuestro destino que la gente normalmente no tiene. Porque normalmente la gente cree que su vida es todo lo presente y su futuro solo está pensando en todo lo presente y no está mirando a Cristo y a la recompensa eterna. Acompáñame por un momentito a Filipenses capítulo 1. Vamos a volver a Hebreos. La fe es un don de Dios. Aquí en Filipenses 1, verso 29 dice, porque a vosotros, le dice Pablo a los creyentes en Filipos, a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El creer es algo que se nos ha concedido, es un don de Dios. Y la fe en Cristo siempre viene acompañada de padecimientos, de un tipo o de otro. Entonces la fe es algo poderoso, hermanos. La fe es más que esa convicción que tiene la gente, que la gente se dice, ten fe, ten fe. Cree en tu destino, cree en esto, cree en el otro. Cuando los hombres no controlan nada. Tú no puedes controlar ni siquiera cómo vas a amanecer mañana. Pero volviendo a Hebreos 11, entonces esta fe es la misma fe de Cristo que la que se habla en las Escrituras, desde los Salmos, desde tantos pasajes. Claro que en el Antiguo Testamento no se usa la palabra fe, porque de nuevo es una palabra que viene del griego. Pero en el hebreo se usa el equivalente y al traducir lo traducen como confiar. Como confiar. Acompáñeme, por ejemplo, al Salmo 16. Es la misma idea, el mismo equivalente. Cristo confió en su Padre, hermanos, de una manera perfecta, gloriosa, hasta la muerte en la cruz. A pesar de todo cuando ustedes lean los salmos y todo el sufrimiento y todo lo que hay, yo sé, la gente tiende a pensar primeramente en David. Pero hay que distinguir los salmos, el contenido mesiánico. ¿Cuánto de ese sufrimiento se está anunciando el sufrimiento de Cristo? Por medio de David. El Espíritu de Cristo que estaba en él, como dice también en Pedro en su segunda carta, el Espíritu de Dios que estaba en los profetas, que anunciaban los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras. O sea que cuando ves en los salmos tanto sufrimiento o a veces ves tanta perfección como en el Salmo primero, cuando se habla de aquel que confía en Jehová, ¿no? De aquel que se deleita en la ley de Jehová, que no anduvo en caminos de malos y todo ello, o el Salmo 119, el Salmo 119 no está hablando ni de ti ni de mí, está hablando de Cristo, alguien que ama la justicia, que ama la verdad, que ama la palabra de Dios. ¡Wow! Ese salmo es algo maravilloso. Cuando uno lee el Salmo 119, ese es Cristo en todo ese salmo, del cual obviamente del cual aprendemos nosotros, pero es precioso. Pero acá en el Salmo 16, por ejemplo, comienza diciendo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Sí, David lo escribió, David también estaba confiando en Dios, momentos que él perdió esa confianza también. Pero la verdad de este evangelio no está sellado en la vida de David, sino en la vida de Cristo, quien confió en su Padre. Porque recuerden que Él es Dios, pero se hizo hombre, se despojó de su gloria. No se despojó de ser Dios, se despojó de su gloria, totalmente se dependió de su Padre y del Espíritu Santo en Él. Por eso
para empezar el ministerio suyo, el Espíritu Santo vino y se posó sobre él. Inmediatamente que hizo el Espíritu Santo, lo lleva al desierto para ser tentado. No es que Cristo dejó su divinidad, pero su humillación, Él tomó la forma de siervo y dependiente completamente de Dios como hombre. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Quizás algunos de ustedes tengan dudas, pero miren lo que dice el verso 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A quién se aplica este versículo en el Nuevo Testamento? A Jesucristo. Pedro lo dice cuando da esa primera prédica ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en Jerusalén. Y hablando de la resurrección de Cristo, él menciona ese versículo. Cristo confió en su Padre hasta la muerte, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una confianza completa. Aún él teniendo el poder de tomar su vida. Pero él confió en su Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, esta fe poderosa de la que se habla también en hebreo, esa confianza es la fe del Hijo de Dios. Esa fe en la cual tenemos que crecer. Nosotros sí necesitamos crecer en la fe. Todavía nuestra fe no es perfecta. Todavía no confiamos en Dios perfectamente. Todavía dudamos, todavía confiamos en nosotros mismos. Pero es un don que Dios nos da. Como decíamos, es una fe que salva, que da constancia, que preserva, que sostiene, que impide que uno retroceda. Según de Tesalonicenses 3. O sea que el capítulo 11 es como que nos mostrara qué logra la fe en una persona, aun cuando pasa tantas dificultades. Según de Tesalonicenses 3, verso 2, dice, cuando Pablo está pidiendo oración a los hermanos, dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Dice, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. No es de todos la fe, es un don de Dios. Hay gente que está creyendo en Dios y en Cristo para que le vaya bien, para que le salgan bien las cosas. Su perspectiva es terrenal, es natural. Tú no confías en Dios para que te vaya bien. Tú confías en Dios para que aunque te vaya mal, sigas creyendo en Él. Creo que eso hasta nuestra oración la cambia, la manera que oramos. No es que está mal pedirle a Dios que nos ayude en algún trámite, cuando enfrentamos una enfermedad y vamos al médico. No es un pecado pedir, Dios, ayúdame. No, eso no, yo no estoy diciendo que eso es pecado. Pero si solo creemos que tenemos que creer en Dios para que nos vaya bien, estamos casados por interés, no sinceramente. ¿Y qué tal si no nos va bien? Desde nuestra perspectiva. De nuevo, miren el contexto de Hebreos. Aún en el capítulo 6 se vuelve a hablar de esa fe. Capítulo 10, capítulo 11. Y el capítulo 12 de Hebreos es como el corolario diciendo, puestos pues, dice, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, no hay meta, no hay cosa más grande que tener los ojos puestos en Cristo, anhelar ser como Él, anhelar verle, anhelar resucitar y pasar la eternidad con Él. Y entonces dice ahí, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia. Hermanos, en conclusión, ¿qué es la fe? La fe es esa certeza, esa convicción en Dios, en Cristo, en su redención, en su plan redentor que mira hacia lo eterno. La fe nos hace vivir en este mundo con la certeza de lo venidero. Entonces, ahora entremos al pasaje, veamos la vida de Abraham. Y Sara también, porque se menciona y a sus hijos se mencionan ahí. Verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, este Abraham fue elegido por Dios, fue llamado por Dios. Abraham no buscó a Dios. La Escritura nos pone eso bien claramente. Fue Dios quien buscó a Abraham y lo llamó. A él lo llamó, no llamó a otro, lo llamó a él. Y por la fe vemos que él obedeció, porque eso es lo que dice el pasaje. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. La fe produce obediencia. Cuando alguien no obedece es porque no tiene fe. Todo pecado, la raíz de todo pecado es incredulidad en Dios. No creemos lo que Dios dice. Y si no creemos, entonces es porque no hay fe en eso. Todo pecado, hermanos, lo que no es de fe es pecado. Todo pecado tiene una base en una incredulidad en Dios. La pregunta es ¿por qué dudamos de Dios? Y ahí nos damos cuenta de cuán terrible ha sido la corrupción en nosotros del pecado. Aún siendo creyentes, luchamos con la incredulidad. Qué terrible, hermanos, porque cuando tú no confías, es porque tú dudas de la persona. Pero la fe en Dios, la fe en Cristo, por eso produce lo opuesto, la obediencia. ¿Por qué? Porque se confía en la persona. Ustedes se imaginan a Abraham siendo llamado y él decir, no creo. ¿Para qué me voy a ir de Ur de los Caldeos? Es la ciudad más próspera de ese tiempo. Y yo sé que nosotros tenemos problemas cuando visualizamos la antigüedad, porque cuando nos hablan de ciudades de miles de años y lo que vemos ahora son ruinas, pensamos que siempre fue pues un grupo de chocitas y gente vestida así a las justas, ¿no? No, eran ciudades con una tecnología, una prosperidad. Es cierto, no tenían celular, está bien. Pero Ur era, por mucho tiempo, era la ciudad más importante del mundo mesopotámico. Entonces Abraham podía haber dicho, no, acá estoy mejor. Esa es la típica reacción. Pero por la fe, Dios lo hizo salir y eso que él no sabía dónde iba. La fe nos hace creer en Dios sin necesidad que Dios nos tenga que dar todavía todos los detalles de lo que va a pasar. Porque si esperamos todos los detalles, para creer realmente estaríamos creyendo por conveniencia. Y es más, y en la voluntad de Dios hay un aspecto secreto de lo que se llama la voluntad de designio de Dios para nuestra vida, que nosotros no conocemos muchos detalles de lo que Dios quiere para nuestra vida, de manera específica para cada uno. Él salió sin conocer esos detalles, sin saber a dónde iba, pero obedeció a Dios. Y tú obedeces sin saber a dónde vas. Precioso, cuando te llama, es el principio y por eso faltan tantos misioneros hoy en día. Porque la gente quiere saber a dónde va y que todo esté asegurado ya. Hermanos, y eso quiere decir que Dios tiene un destino para nosotros,
el cual nosotros ignoramos. ¿O tú sabes cuál es? ¿Tú sabes dónde vas a estar de aquí a un año? Yo sé que ahora muchos, el miedo, ICE, que está ahí, cuidado, está en la tienda, está aquí, está por allá. No estamos hablando de ICE aquí. Estamos hablando de Dios. Y supongamos que ahorita, hermanos, a todos nosotros por un acto de gracia suprema, a todos nos hacen gringos, yanquis. Y Dios te llama a ir a un lugar. ¿Irías? Entonces, hermanos, la fe es algo que nos lleva a obedecer a Dios en medio de tremendas adversidades y no siempre conocemos no conocemos los detalles de nuestra vida. Y muchos cristianos sufren hoy día y tienen ansiedades y tienen cosas porque no saben del futuro, pero realmente nadie lo sabe. Pero más es porque queremos un futuro asegurado desde nuestra perspectiva. No es eso en sí necesario, no es un pecado querer tener un futuro seguro, etc. Yo creo que eso nos queda también de remanente de la creación del hombre en el huerto, donde el hombre no tenía ningún problema, no tenía que preocuparse de nada, y creo que es natural que no querramos preocuparnos. Pero ya no estamos en el Edén. Aunque Dios todavía nos permite comer ricos frutos, ¿verdad? Estamos en un mundo caído. Y la fe en Dios nos hace de nuevo obedecerle sin conocer los detalles. Segundo, verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hermanos, somos por la fe, o sea, somos extranjeros, pero por la fe vivimos como extranjeros en esta tierra. O sea, esta no es nuestra morada. Aun si Dios en su soberanía nos deja que el resto de nuestra vida vivamos en un lugar, aquí en este país o en algún otro, y tengamos, entre comillas, cierta tranquilidad, pero aún así vivimos como extranjeros. Por la fe. Ya lo somos, pero por la fe vivimos como extranjeros. Somos pasajeros en este mundo. Aun cuando estemos, como hemos dicho, donde Dios quiere que estemos. Y dice que ellos moraban en tiendas, lo cual da a entender que Abraham estuvo yendo de aquí para allá, de aquí para allá. Ellos eran, la expresión ahora es beduinos, para la gente que mora en tiendas y se mueve a través de regiones en el desierto del Sahara, etc. Así vivía él, en tiendas, esas eran su morada, y si uno lee la historia de Abraham, él se movió a distintas localidades. Hermanos, es posible que Dios nos llame a cambiar de localidad muchas veces, o nosotros tengamos que hacerlo por distintas razones. Y algo que me gusta de ese pasaje es que habitaba en tiendas, dice, con Isaac y Jacob. Es decir, cómo el llamado a su vida también involucraba a su descendencia también. Isaac vivía con él, Jacob, lo menciona Jacob también. Y es importante, algo difícil de entender en esta cultura, porque en esta cultura hace mucho ya se sembró en las personas lo que es la brecha generacional. La gente más bien no tiende a vivir en familia, tiende a vivir separado. Eso es desde jovencitos ya se quieren ir de la casa, ¿no? Y los mismos papás a veces dicen, mejor que te vayas. Pero cuando están viejos, ¿qué hacen los hijos con los papás muchos? Ya ustedes saben, ¿no? Entonces, pero para ellos era normal vivir juntos. No estoy diciendo que este es un mandato de Dios tampoco para nosotros, pero lo que estoy resaltando es
que aún en nuestro peregrinar tratamos de mantener la unidad familiar donde estemos. Ese ha sido algo muy doloroso que algunos de ustedes han sufrido, hermano. El hecho de trasladarse a otro lugar y a veces dejar a alguien querido. Ese es un consejo que yo a nadie le daría, ni siquiera por la necesidad. Casi siempre en nuestro peregrinaje en este mundo tratemos de mantener en lo posible la unidad familiar. Y nuestros hijos, Isaac y Jacob, van a aprender de Abraham. Van a aprender lo bueno como también aprendieron lo malo, lamentablemente, en el caso de Isaac, en un aspecto. Pero son herederos también. Isaac fue el hijo designado por Dios y Jacob fue el elegido por Dios entre su hermano Esaú y él. Y en ellos vemos esa cohesión. Verso 10, porque dice que vivían en tiendas y vivían como extranjeros porque esperaba, verso 10, la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham tenía un destino que no era en este mundo. Él esperaba una ciudad que en este momento está en los cielos. Y ahorita digo eso, y yo sé que para varios eso ha sonado a, ahora sí ya estamos creyendo fantasías. Es como cuando aquellos que no creen en la resurrección. Es una nueva ciudad, es una ciudad que no hay aquí. Es una nueva sociedad, es una nueva cultura, algo que no se conoce aquí. El Señor decía, mi reino no es de este mundo. Por la fe, nosotros miramos esto y decimos, esto no está bien, esto no es mi casa, voy a vivir aquí lo mejor que pueda, etcétera, etcétera, pero esto, no quiero yo vivir aquí. Y en esa ciudad Dios es el diseñador, porque se le llama arquitecto. ¿Qué es arquitecto? El diseño. Estos no son políticos. Es el Dios que creó el universo, los cielos y la tierra, todo sabio, todo santo, justo. Él ha diseñado esta ciudad. Y no solamente la diseñó, la hizo. Él es el arquitecto y Él es el constructor. En esa ciudad, allí mora Dios. Ahí hay justicia, no hay sufrir. Apocalipsis 21. Verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Esta es una ciudad, ¿cómo se le llama esta? Santa. La nueva Jerusalén. ¿Se dan cuenta que la verdadera Jerusalén no está aquí abajo? Esta era un tipo. Sobre todo en el antiguo pacto, Jerusalén fue un tipo, pero el antitipo es la verdadera Jerusalén que está en los cielos. Dice, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea que aquí de pronto dice, dispuesta como una esposa ataviada. ¿A quién qué está resaltando? ¿Una construcción? No, la gente. Los que son parte de esa ciudad. Los creyentes. Que anhelan esa unión con Cristo y que van a tener esa unión con Cristo para siempre. O sea que Juan pasa de describir, digamos, el lugar, pero lo que él describe es la gente que va a estar ahí. Esa ciudad, ahí mora Dios, dice verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía,
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Bueno, todo ese capítulo yo los animo a leerlo en la casa, el capítulo 22. Pero lean conmigo rápidamente nada más. Aquí en el versículo 22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Hermanos, es vivir con Dios para siempre. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Acá no está diciendo que no van a existir. Dice, no tiene necesidad. Dice, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hermanos, a veces es bueno agarrar un poquito, no estoy diciendo agua bendita, no. Agua y tirarle a la gente. Mire, esto es lo que dice el Evangelio, esto es lo que dice Dios. Y de pronto uno se da cuenta y dice, yo no creo en eso. Suena... Pero si volvemos a Hebreos 11, eso es lo que lo motivaba a él a vivir aquí como un extranjero. Dice en el verso 11 de Hebreos 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mientras estamos aquí, hermanos, estamos creyendo en las promesas de Dios. Dios prometió darle un hijo a Abraham. Dios sigue obrando en nosotros, Él sigue obrando en nosotros sobrenaturalmente, lo cual no quiere decir milagros o cosas llamativas, sino el hecho de habernos salvado es algo sobrenatural, porque lo natural es ser pecador. Y el hecho de llevarnos al final, de producir en nosotros fruto, todo eso es sobrenatural. Entonces Dios no solo le dio un destino a Abraham y le dijo, bueno, ya vive la vida aquí a las justas, ya siguió obrando en él, en su mujer. Verso 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, se refiere a Abraham porque ya estaba bien viejito, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vean cómo mientras estamos vivos, Dios está cumpliendo su propósito y nuestra vida es solamente un ladrillo más, una piedra más en toda la construcción de la redención que Dios está haciendo para toda la historia. Porque Abraham no llegó a ver sus descendientes como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero eso habla del plan redentor de Dios que iba muchísimo más lejos. Ya pasaron, desde Abraham han pasado, digamos, 4,000 años o más. Entonces imagínense, mientras estamos aquí solo somos un eslabón más en esa cadena larga en la que Dios está obrando, donde Dios te ha hecho parte de su plan redentor y a través tuyo lo va a continuar. Particularmente la simiente que le había sido prometida a Adán, que se refiere a Cristo, iba a venir de su descendencia. Y ellos iban a crecer, a multiplicarse. O sea, hay un propósito todavía de crecer, de aumentar. Y en nuestro caso, hermanos, nosotros hemos recibido la gracia de Dios y por medio de nosotros otros la van a recibir, el Evangelio, para seguir creciendo hasta que el número de todos los creyentes sea completado. Cuando yo muera, ¿cuántos años, décadas, siglos pasarán hasta que el Señor venga? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Este es el tiempo que me ha tocado vivir.
y por la gracia de Dios le hemos conocido. Pero más allá, verso 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos. Ahora miren esto lo que dice aquí, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A ver, estamos cerca del final, pero vamos a hacer un alto, ¿eh? Porque acá dice que murieron sin haber recibido lo prometido. O sea, ¿Dios miente? ¿Dios falla? Si Dios le prometió la tierra prometida, o sea, obviamente la redundancia, si Dios le prometió la tierra prometida, Canaán, no la recibió. Sí, con Abraham no se vuelven ellos los que gobiernan, es hasta Josué, que recién la tierra prometida, ahora sí pasa a manos de sus descendientes. Entonces Dios falló, no. Abraham y ellos tenían el entendimiento que cuando Dios hace promesas, primeramente le está apuntando a un cumplimiento eterno, no necesariamente terrenal, presente. En el mismo libro de Hebreos ahora se nos presenta que entrar a la tierra prometida es estar en Cristo. Y ellos miraban a esa ciudad celestial, al verdadero lugar que Dios tenía destinado para ellos. Y entonces, aunque aquí a veces uno no recibe lo que uno aparentemente debiera recibir, pero uno ve que de las promesas de Dios hay que discernir si su cumplimiento es aquí literalmente en la tierra o tiene que ver con Cristo y los logros de Cristo que son eternos. Y ese es un problema, esa es una debilidad muy fuerte del dispensacionalismo. Porque el dispensacionalismo que dice que Israel y la iglesia son cosas distintas y que en cierto aspecto de hecho sí lo son, pero entonces ellos siguen viendo las promesas y las profecías del antiguo pacto como que se tienen que cumplir acá literalmente en el mundo, y aún Abraham mismo, que es el padre de ellos, entendía que no todo el cumplimiento era aquí en la tierra. Verso 14 al 16 para terminar. Porque lo que estos dicen, ¿qué están diciendo? Están diciendo en el final del verso 13 que son extranjeros y peregrinos. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelando una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces no esperamos aquí el cumplimiento de muchas promesas de Dios, que parecen que tienen que ser acá, pero de que Dios cumple, lo cumple. Pero ¿qué hace la fe? Nos hace buscar una nueva ciudad, una nueva nación que no está en este mundo. Esa fe hace que no volvamos atrás, sino que busquemos una ciudad mejor que Dios ha preparado. Así vivió Abraham, hermanos, aquí en la tierra. Ahora, solo mencionándoles, si usted quiere ver cómo vivió Abraham, usted comience a leer desde Génesis, parte del capítulo 11 al final, particularmente desde el capítulo 12 se habla de la vida de Abraham hasta que muere. En su peregrinaje, Abraham fue como nosotros. Hay momentos que él falló. Hay momentos que él fue afectado. Capítulo 12 nos narra cuando hubo hambruna en la tierra. Sí, no crean que siempre las cosas necesariamente van a estar bien. ¿Y él era heredero o no era heredero? ¿Dios había hecho pacto con él? ¿Sí o no?
pero experimenta hambre. O sea, no quiere decir que él estuvo hambriento necesariamente, sino que comenzó a escasear la comida, a saber si él pasó un poquito de hambre y bajó unas libras, después no lo sé, pero hubo hambre en la tierra. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Fue a dónde? A Egipto. Y él literalmente sabía que estaba en otro lugar. Y recién, no sé si recién ahí, pero se da cuenta que su esposa era bonita. ¿Y qué le dice a la esposa? Di que eres mi hermana. Y la cosa estuvo cerca de que el faraón la tome por mujer. Yo sé que en nuestro peregrinaje aquí en el mundo, la fe es lo que lo llevó hasta el final. Y es lo mismo que nos va a llevar al final a nosotros. En nuestro trajinar en la vida real, muchas veces fallamos. El miedo a la autoridad, el miedo a qué va a pasar, a veces nos hace mentir. ¿Cuántas mentiras habrán en tantas aplicaciones a veces por temor a la autoridad? Etcétera, etcétera. Dios lo libró. Dios es misericordioso. No estamos justificando lo que hizo Abraham, pero su experiencia. Y es lo mismo que manifestamos nosotros en nuestro peregrinar, sobre todo cuando estamos en otra nación. Y el faraón, como hombre no regenerado, típico hombre natural, cuando se dio cuenta de su pecado, etc., él quiso arreglar un poco y le dio ovejas, ganados, o sea, trató de compensar la falta que estuvo a punto de también de cometer, ¿no? Pero Dios lo hirió y el faraón le dice, al final le dice, ¿sabes qué? Vete, le dice. Pero se fue con todo lo que se le había obtenido ahí en Egipto. Y ese pasaje nos muestra que lo que él obtuvo en Egipto fue por gracia. No fue debidamente, pero fue por gracia. No fue debidamente porque mintió, pero él no lo robó, ni lo produjo, digamos, ¿verdad? Sino que se lo dieron, acá, digamos, en recompensa por la esposa. No se les ocurre, ¿eh? Entonces, hermanos, él también en su práctica de vida, él falló. Tuvo momentos muy ciertos. Cuando hubo disputas entre los pastores de Lot y él por la tierra, porque ambos tenían mucho, vemos que Abraham hizo lo correcto, ¿no? Y le dijo a Lot, tú escoge la tierra ahí. Y Lot escogió, y lamentablemente Lot escogió mal, y fue poco a poco moviendo sus tiendas en un valle que él veía fértil, decía, acá está el futuro. Así terminó en Sodoma. Poco a poco. Y a veces la perspectiva de prosperidad material, tengan cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Porque a veces decimos, no, aquí es donde voy a hacer, acá es donde voy a prosperar. Ah, sí, pero ahí también se va a perder a tus hijos. Y ahí también, en vez de producir un linaje para Dios, vas a producir un linaje de enemigos de Dios. O sea que, aunque Lot era justo, sus elecciones fueron malas, pero Abraham tomó una buena elección y siguió confiando en Dios. Y Dios se le reveló, nuevamente le restableció el pacto con él, hasta que de pronto lo usa para liberar a Lot, que después cae cautivo en la guerra de los reyes en esa región de Sodoma y Gomorra. Pero hasta que llegamos al capítulo 20 también de Génesis, no tienen que estamos simplemente narrando.
Y nuevamente Abraham comete el mismo error, pero en este caso Abimelech era el rey ahí en esa zona, y este Abimelech sí agarró, como lo describe la escritura, ni siquiera le preguntó, ¿y es tu hermana? No, simplemente dijo. Sara era una mujer mayor, debe haber sido bien, bien bonita, porque los hombres físicamente, aunque las mujeres de ese tiempo vestían con mucho más pudor que lo que se ve hoy, pero quizás su rostro, sus ojos, no lo sé, pero para que ya van dos reyes que se pelean por ella, digamos. Y entonces la tomó pero Dios se le aparece en sueños a Abimelech. Quizás ahí no es que Dios intervino sobrenaturalmente, y a veces vamos a ver eso, que Dios aún en ciertas situaciones va a intervenir sobrenaturalmente. Y Dios le dijo, estás muerto, Abimelech, por haber agarrado a una mujer que no está. Uf. Y obviamente que un hombre va a amar más su vida que su mujer. En este caso un hombre caído, un hombre no regenerado. Entonces Abimelech le dijo, soy inocente, no me mates. Y porque Abraham también de nuevo había dicho que era su hermana. De nuevo el mismo error, el mismo temor que luego vemos en Isaac. Y Dios, bueno, le perdona a Abimelech, le dice que devuelva la mujer, y de nuevo lo despide a Abraham, digamos, ¿no? Entonces Abraham en su caminar, él tuvo fallas, hermano, en su peregrinaje, como nosotros también en distintos momentos. La Biblia nos la presenta, ustedes saben, no para elogiar a Abraham en su error, sino que nos muestra la realidad de una persona que literalmente está en tierra ajena. Pero algo precioso en la vida de Abraham es que en él había fe. Y ese es algo precioso que Dios solo hace con los que Él ha llamado. No estamos santificando los errores ni glorificando los errores, pero Dios ha prometido que nos llevará hasta el fin. Su perdón, su gracia, su fe, su fuerza nos llevará al fin. Para mí es más fácil porque ya a mi edad ya caminé bastante de lo que me tocó caminar. Algunos de ustedes más jóvenes dirán, ¿y dónde estaré? Pero lo importante es que tengas tu mirada en lo eterno y que confiemos en la providencia, en el poder de Dios durante nuestro peregrinaje. Él es quien nos va a proveer, Él es quien nos va a ayudar. En el proceso, en la práctica, seguramente vamos a fallar. No lo estoy justificando, ni te estoy diciendo está bien que falles, porque no debió haber pasado eso. Todo el mundo diría, Abraham no debió haber dicho eso. Abraham debió haber dicho, es mi mujer. O sea que ni ustedes ni yo estamos diciendo, vale mentir. No. Pero Dios, la gracia de Dios, la redención que Él ha logrado para nosotros en Cristo es tan grande que eso asegura que llegaremos hasta el final. Les invito a ponerse en pie, hermanos. ¿Cómo Dios nos conoce? Sabe lo que somos y nos ha salvado. Realmente es algo tan lindo la salvación, algo tan especial, tan lleno de gracia, de poder, de misericordia, de amor. Y Él sabe que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿No es eso lo que el Señor le dijo a sus discípulos?
Sin embargo, Él sabe que fallamos a veces o muchas veces. Y de nuevo, no estamos justificando los errores. Pero ha puesto una fe en nosotros para mirar a lo eterno. Y esa es nuestra verdadera casa. Una nueva ciudad, una nueva nación, una nueva civilización, una nueva relación entre nosotros, en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra. Ya no nos conoceremos como nos conocemos ahora, como esposos, como padres, como hijos. Ya no habrá iglesias, ya no habrá pastores, ya no habrá consejería bíblica, ya no habrá disciplina bíblica. Muchas cosas van a ser distintas a como las conocemos ahora. Un mundo donde Dios ha creado nuevos cielos, nueva tierra, donde mora la justicia, donde Dios mismo dice que Él enjugará toda lágrima, el dolor, ya no habrá más dolor. ¡Wow! Pero aún así no nos motiva los beneficios en sí, que de por sí cuando lo describimos, eso es algo glorioso. Lo importante de ello es quién va a estar ahí, quién va a ser nuestro Dios, a quién vamos a conocer, a quién vamos a servir, a quién vamos a contemplar para siempre. Y por eso amamos la iglesia aquí, porque aquí ya estamos amando con aquellos con los que vamos a pasar no 50 años, no 100 años, no 500 años. Aquí estamos aprendiendo a amar a la iglesia como Cristo la ama y preparándonos todos, preparándola para justamente que podamos estar allá. Cuán grande es Dios. Oremos.